Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de 25 Minutos Roll, bienvenidos a un nuevo vídeo de crear un personaje. Como siempre tenemos esta sección donde nos dedicamos a realizar personajes para los distintos juegos que a posteriori vamos a reseñar. Lo hacemos así para poder desarrollar todo lo que es el paso a paso de una creación de personajes en ese juego de rol en concreto, ir viéndolo detalladamente y poder explicar un poquito más en profundidad los diferentes elementos que conforman la ficha de personaje de ese juego de rol. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a pasar en este vídeo a hacer un personaje para el juego de rol de Blade Runner, de reciente aparición, de manos de la editorial Fria Ligan o Free League, dependiendo si lo hablamos en sueco o en inglés. Como siempre, como es habitual, tengo aquí la ficha oficial, en vez de buscarme fichas realizadas por fans y demás, ficha oficial, la que vais a encontrar en el manual del libro, ¿vale? El manual del libro, perdón, en el libro, el manual básico. Y también tengo a mano, como no puede ser de otra manera, el PDF del manual básico ya abierto en la parte de creación de personajes para ir pudiendo ver paso a paso esa creación de personaje y que podáis ver de la misma manera que lo hago yo los diferentes pasos y puntos que tendremos que ir rellenando de la ficha. Con toda esta información ahora mismo en nuestras manos, si os parece, vamos a empezar a crear nuestro personaje. Sí que os diría ser un poquito indulgentes conmigo porque llevo bastantes días, no sé si es alergia o constipado y demás, con la nariz fatal. Y puede que empiece a sonar gangoso o que a lo mejor tenga que parar en algún momento o hacer algún corte para sonarme o cosas por el estilo. Por favor, perdonadme, pero la salud es la salud. Vale, empezamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a crear un personaje en Blade Runner RPG es que va a ser un proceso que va a llevar un cierto tiempo, ¿de acuerdo? No es un proceso especialmente complejo, pero sí que tiene una serie de pasos en los que hay que repartir puntos, o en este caso incrementos, que ahora explicaré exactamente de qué va eso, e incluso también hay que desarrollar algunos aspectos del trasfondo de personaje, y estos son siempre dinámicas que cuando las introduces en la creación de un personaje, de un juego de rol, llevan tiempo porque los jugadores tardan en decidirse en cómo van a repartir esos puntos o esos incrementos, tardan en decidirse a lo mejor qué trasfondo o qué idea se les ocurre para un poco la historia del personaje. Todos esos elementos al final son tiempo que se añade y que alarga la creación de personaje más de lo que a lo mejor sería mecánicamente, ¿no? Por eso estamos aquí ante un proceso que va a durar cierto tiempo. Yo voy a intentar que sea lo más ágil posible. He hecho las elecciones previamente, simplemente os voy a mostrar y os voy a ir diciendo lo que yo he escogido de antemano para ganar en tiempo y en agilidad. A la par que os voy explicando qué significa cada cosa, que es de lo que se trata en definitiva este vídeo. Un punto que tenemos que tener en cuenta es que a lo largo de la creación de personaje se nos va a dar la opción o bien de escoger nosotros lo que queremos o bien de lanzarlo aleatoriamente en una serie de tablas que nos aparecen aquí, que nos aparecen en cada paso. No hay diferencia ninguna. Lo escojamos o lo hagamos mediante tiradas de dados, sale un personaje igual para todo el mundo. Esto simplemente, bueno, pues satisfará a todo el mundo en cierta manera, porque esto es algo que suele generar división de opiniones. Hay quien tiene las ideas muy claras, no le gusta nunca lanzar dados, y hay quien sí que le gusta lanzar dados en una creación de personaje para ver qué le sale, porque no tiene una idea más preconcebida de qué quiere interpretar. Seamos de un caso, seamos del otro, podemos realizar un personaje sin problemas. No todo se va a poder hacer mediante tiradas de dados, aviso de antemano, pero la inmensa mayoría del proceso sí es factible hacerlo mediante esas tiradas de dados, mediante el azar, si así lo deseamos. Vale, por cierto, si sueno gangoso, sueno raro, perdonadme, ser un poquito indulgentes conmigo. Estoy con la alergia o con un constipado, no sé qué leches es, y estoy fatal. Así que a lo mejor sueno raro a lo largo del vídeo. Lo siento mucho de antemano, pero es lo que hay. Vale. Decía, tenemos aquí en esta primera página del capítulo de creación de personajes desglosado paso a paso el esquema de creación, de manera que siempre podemos volver aquí para ir viendo qué tenemos que ir haciendo. El primero de estos pasos es escoger, o de nuevo, hacerlo aleatoriamente, si nuestro personaje va a ser un humano, si va a ser un replicante. Hay diferencia entre ambas opciones, evidentemente.
a nivel de reglas, a nivel mecánico. Los humanos suelen ser personajes más experimentados, también son más débiles, pero tienen más habilidades. Los replicantes, por otro lado, a nivel físico son mejores, sus puntuaciones de atributos tienen ciertas bonificaciones, pero en cambio, por ejemplo, tienen menos recursos monetarios, no pueden ser más allá de novatos, que ahora explicaré también de qué va este rollo. Si sufren mucho estrés, tienen que pasar baseline test, básicamente una serie de test que les obligan a pasar sus superiores para percatarse o asegurarse de que no está a punto de perder la cabeza, el replicante, ¿de acuerdo? Así que es una opción que nos dejan a nosotros escoger o lanzar mediante dados si vamos a ser uno de un tipo, de otro tipo, y tener una serie de reglas diferentes en partida. Existe la opción, aviso de antemano, de que nuestro personaje sea un replicante pero no lo sepa. El juego recoge esa opción y nos dice cómo funcionaría a nivel mecánico. No me voy a meter en eso en este vídeo, pero que sepáis que existe la opción. Como es evidente que debería existir en un juego de Blade Runner, por favor. Vale. Vamos a la ficha y tenemos aquí los espacios para marcar si vamos a ser humanos o vamos a ser replicantes. En este caso yo he marcado el personaje humano, porque he escogido ser humano, ¿de acuerdo? Estoy utilizando Photoshop, ¿de acuerdo? Así que vais a ver como que las cosas aparecen sin que yo tenga que escribir nada. Lo he hecho así para ganar tiempo. Una vez hemos escogido nuestro tipo de personaje, si va a ser un replicante, si va a ser un humano, pasamos al segundo punto, que es escoger un arquetipo. Los arquetipos, dentro de las distintas opciones que hay, no son per se clases cerradas. Básicamente, viene a ser un poco el tipo de Blade Runner que es tu personaje. ¿Cuál es el campo de acción en el que está más especializado? Eso no significa que a lo largo de la partida, a medida que vaya ganando puntos de humanidad, puntos de promoción, que no dejan de ser sino experiencia, vaya mejorando en otras habilidades o ganando especialidades que no necesariamente tengan que ver con el arquetipo inicial del personaje. Porque, como digo, no es una clase cerrada. Tal es así que incluso si tenemos una idea que no se ajusta a un arquetipo en concreto, el juego y el director de juego, siempre y cuando el director de juego esté de acuerdo, nos ofrece la opción de crear un personaje sin que tenga un arquetipo. Así que es una decisión nuestra. Si vamos al manual, vemos que hay distintos tipos. Algunos son exclusivos de replicantes, otros son exclusivos de humanos, otros son comunes a ambos, ¿vale? Podemos ser un analista, city speaker, doxy, enforcer, fixer, inspector y skimmer. Básicamente hay desde los que se especializan o están más enfocados al combate, a perseguir criminales y luchar contra ellos, al Blade Runner que a lo mejor sea corrupto, al que tenga muchos contactos en la ciudad, al que sea más analítico e intelectual, más forense que otra cosa. Son opciones. Yo, dentro de todas las que hay, he escogido inspector. Así que voy de nuevo a la ficha de personaje y donde aparece el hueco de arquetipo, marco que mi personaje es un inspector, como estamos viendo aquí arriba. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que como vamos a ir viendo ahora a lo largo del reparto de puntos y demás, mi personaje va a tener una serie de atributos y habilidades clave que van a tener que empezar en unas puntuaciones concretas. O esas puntuaciones o superiores, pero nunca inferiores a esas puntuaciones concretas. Porque lo que trata de reflejar el arquetipo, como decía, es que mi personaje es bueno en esos campos. Si fuese malo, no sería de ese arquetipo, ¿no? También nos va a marcar, bueno, sugerencias de nombres, de especialidades o incluso de la apariencia del personaje. Y el número de chingens, que viene a ser el dinero del mundo de Blade Runner, con el que empieza. Que aquí el dinero, ya lo explicaré en la reseña, es algo muy abstracto, funciona mediante puntos, no es una cuenta minuciosa del dinero que tiene la cuenta bancaria del personaje. Vale, teniendo esto claro, vamos a ir al siguiente paso. Sabemos que mi arquetipo es el de un inspector.
Tercer punto, años en el cuerpo. ¿Cuánto tiempo lleva tu Blade Runner ejerciendo como Blade Runner? Paso a la página y veremos aquí una tabla con 4 opciones: novato, experimentado, veterano y vieja gloria. Que esto es algo común a la inmensa mayoría de juegos de Free Ligan. Lo que pasa es que aquí funciona como años en el cuerpo, mientras que en otros juegos suele ser la edad, si tu personaje es más joven o más viejo. Lo que viene a representar en esencia es a que cuanto más viejo es tu personaje, más habilidades tiene, o mejores habilidades tiene, pero menos puntuaciones de atributo tiene. ¿Por qué? Porque ha tenido años para adquirir una mayor serie de conocimientos o mejorar los que ya poseía, pero en cambio su cuerpo ha envejecido y ya no es el que era, así que sus atributos son menores. En cambio, si tu personaje es más joven, en este caso novato, pues tendrá menos habilidades, pero mejores puntuaciones en sus atributos, porque evidentemente será tendrá un cuerpo en la flor de la vida, ¿no? ¿Qué se diría? Este es uno de esos pasos, como tantos otros que se pueden escoger o se pueden realizar aleatoriamente. Yo he escogido que mi personaje sea experimentado, un paso por encima de novato. Lleva entre 2 y 7 años en el cuerpo. En concreto he puesto que 5 años en el cuerpo, como Blade Runner. Aquí es donde vemos una de las diferencias que decía anterioridad de ser humano replicante, ya que los replicantes no pueden ser más que novatos, porque por trasfondo no llevan más de un año en el cuerpo ejerciendo como Blade Runners. Vale. Sabiendo esto, voy a la ficha y en el apartado de Years on the Force, que aparece aquí, años en el cuerpo, voy a apuntar 5 porque son los 5 años que llevo en el mismo. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, ya he explicado un poquito lo que era, ¿no? Pero lo que viene a significar es que tengo un número concreto de incrementos de atributo, un número concreto de incrementos de habilidad, un número concreto de especialidades iniciales, un número concreto de puntos de promoción iniciales y a lo mejor un bonificador o un penalizador a los Shingen iniciales. El siguiente paso son los atributos. Blade Runner cuenta con 4: fuerza, agilidad, inteligencia, empatía. Los rangos, puesto que este juego no funciona mediante reservas de dados, un cambio con respecto a otros títulos de Free Ligan, van de... los rangos no son puntuaciones, ¿de acuerdo? Sino que son letras, de la A a la D, siendo la D la peor y la A la mejor. ¿Qué significa esto? Dependiendo de la letra que tengamos en nuestros atributos o habilidades, vamos a lanzar un dado u otro. Si tenemos una D, lanzaremos un D6. Si tenemos una C, lanzaremos un D8. Si tenemos una B, lanzaremos un D10. Si tenemos una A, lanzaremos un D12. Yo tengo, como decía, mi personaje experimentado tiene 3 incrementos de atributo. Todos los atributos comienzan en todos los personajes a nivel C, ¿vale? Los replicantes tienen algunos bonificadores ahí gratuitos que no los vamos a recoger en este vídeo, pero los tienen por ahí. La base es C. Y tengo 3 incrementos. Lo que significa es que puedo subir de rango 3 atributos diferentes, o subirlo uno 2 veces y otro una sola vez, ¿de acuerdo? Puesto que mi personaje de arquetipo es inspector, su atributo clave es la agilidad, significa que por narices tengo que empezar con una puntuación en agilidad de B o superior. Así que vamos a la ficha de personaje a repartir esos incrementos de atributo. ¿Y cómo lo he hecho? Bueno, sabiendo que tengo 3 y sabiendo los requisitos que tengo exigidos por atributo, he gastado 2 de esos incrementos en agilidad para ponérsela al máximo. Una A, un D12. Luego gasté un punto de ese último incremento de atributo disponible por ser un personaje experimentado en subirle empatía de la C a la B y así lanzar un D10. Y el resto de atributos tendría que tenerlos a nivel C, ¿de acuerdo? Pero
pero se nos ofrece siempre la opción de descender el rango de alguno de nuestros atributos para incrementar el rango de otro. ¿Qué es lo que he hecho yo? Bueno, descender la fuerza de C a D, la peor, así que lanzaré un D6. Mi personaje es bastante débil físicamente, por mucho que sea muy ágil. Para subirle la inteligencia, ya que tengo la idea de que sea un personaje que intelectualmente sea avispado, subírsela a una B y así lanzar un D10. Por tanto, mi personaje tendría fuerza D, agilidad A, inteligencia B, empatía B. Siguiente punto. Salud y resolución. Una vez hemos repartido los incrementos de atributo y ya sabemos cuáles son nuestros atributos iniciales, no van a ser modificados en lo que resta de creación de personaje, tendremos que calcular cuál es nuestra salud máxima y nuestra resolución máxima. La salud es aquella que desciende cuando sufrimos daño físico, la resolución es aquella que desciende cuando sufrimos estrés, que viene a ser el equivalente a un daño mental. Que nuestra salud llega a 0, quedamos rotos. Que nuestra resolución llega a 0, bueno, pues sufrimos alguna especie de ataque de estrés que nos impide o nos perjudica a la hora de seguir investigando el caso que nuestro Blade Runner está investigando. Todo eso funcionará de determinadas maneras que explicaré un poquito mejor en la reseña. ¿Cómo calculamos el máximo de estos dos atributos derivados? La salud se calcula sumando el tamaño del dado de fuerza y de agilidad, siendo el tamaño del dado, bueno, pues el número del mismo, el número de caras del mismo. Si tenemos un de 12, pues 12. Si tenemos un de 6, pues 6. Yo tengo fuerza 6, tengo agilidad 12, es un 18, dividimos entre 4, que se quedan 4,5 y siempre redondeamos hacia arriba. Así que mi máximo de salud es un 5. Vamos a la ficha de personaje, voy a la parte de salud y marco en el hueco que tengo 5 de salud. Y ya he pintado aquí las casillitas para saberlo. Resolución. Sumamos el tamaño del dado de empatía, de inteligencia, lo dividimos entre 4, redondeamos hacia arriba. Tengo 10, 20, entre 4 y 5, pues mi máximo de resolución es un 5. En ambos atributos derivados tengo como máximo un 5. No está mal, en la media. Bien, pasamos al siguiente punto. Calculados todos los atributos, tanto los principales como los derivados, llega el turno de las habilidades. Habilidades, hay un número bastante contenido de las mismas. Todas dependen de un atributo en concreto, salvo una, la de conducir, que no funciona con un atributo en concreto, sino que funciona con la maniobrabilidad del vehículo que estemos manejando. Pero bueno, eso a nivel de reglas aparece explicado en el manual. En creación no nos interesa. Yo tengo 10 incrementos, ¿de acuerdo? Y al contrario que los atributos, las habilidades empiezan en rango D, en el peor de todos. ¿Por qué? Porque se considera que si no has subido un rango en alguna de ellas, es que no la has entrenado, no estás particularmente versado en ese campo de conocimiento. Vale. Sabiendo esto, voy a repartir mis incrementos de la siguiente manera. Puesto que mi personaje es un inspector, el arquetipo inspector, sus habilidades clave, son armas de fuego, observación y conexiones. En esas habilidades, de inicio tengo que tener como mínimo una puntuación de C. Así pues, he gastado 6 de esos 10 incrementos en tenerlas en una puntuación de B, para lanzar un de 10. Así que B, armas de fuego, con lanzo de 10. B en observación y B en conexiones. Me quedan 4 incrementos. He gastado uno en Insight o Perspicacia para subirlo a una C y lanzar un D8. He gastado otro incremento
en manipulación para subirlo a una C y lanzar un D8. He gastado 2 incrementos en movilidad para subirlo a una D y lanzar un D10. Con eso he gastado todos mis incrementos. El resto de habilidades se consideraría que las tengo a nivel D, como he dicho, lanzo un D6, así que lo que hago es directamente rellenarlas todas para que en partida sea más fácil ver los dados que tengo que lanzar. Como veis que se ha rellenado aquí en la ficha. Superado este punto, hemos hecho ya el reparto de habilidades. Vamos al siguiente, que es las especialidades. Los personajes novatos no empiezan con ninguna especialidad. Los personajes a partir del nivel de experimentados sí ya tienen alguna. Las especialidades per se no son habilidades. Vendrían a ser algo así como los talentos que podemos encontrar en Mutant Year Zero, en Alien y en tantos otros juegos de Free Ligan. Son pequeños, peculiaridades o beneficios que tiene tu personaje. Hay una lista de los mismos más adelante en el libro. De entre todos ellos, en mi arquetipo me sugería varios, he escogido Smokes, fuma. Mi personaje es fumador. Voy a la ficha. Perdonad que no lo estabais viendo. Aquí aparecen las especialidades. Como decía, voy a la ficha y en el apartado de Specialties apunto que mi personaje fuma. ¿Qué significa eso? Una vez por turno, los turnos son la medida de tiempo en la que se dividen las investigaciones de Blade Runner. De nuevo en la reseña lo explicaré más en detalle. Puedo encender un cigarrillo para curarme un punto de estrés, ¿vale? Así que sé que una vez por turno puedo hacer eso. Esa es una especialidad que tiene mi personaje. Ya digo, no es una habilidad per se, no es un campo de conocimiento, tampoco cuesta llamarlo incluso talento, ¿no? Pero es más bien una peculiaridad que tiene tu personaje que le beneficia de alguna manera, ¿no? Y lo hace un poquito más único con respecto al resto de miembros del grupo. Solventado esto, pasamos al siguiente punto de la creación de personaje, y aquí ya estamos ante una serie de puntos importantes, porque si bien no vamos a tener que repartir puntuaciones en la ficha, esto va a ser fundamental de cara a la interpretación de nuestro personaje, no solamente para nosotros como jugadores, sino también para el director de juego a la hora de introducirlo en partida, en los momentos de descanso entre investigación e investigación, e incluso también para valernos de ello de cara a obtener algunos beneficios mecánicos. La memoria clave o la memoria destacada, el recuerdo destacado. Tu personaje tiene un recuerdo importante que le ha marcado y que continuamente o cada cierto tiempo lo rememora. Podemos diseñar nosotros el que queramos o bien recurrir a estas tablas y con los resultados que nos proporciona crear ese recuerdo. En este caso yo he recurrido al azar, he recurrido a estas tablas, he hecho las tiradas con anterioridad y con los resultados obtenidos he creado un recuerdo que es el siguiente. Voy a ir a la ficha para que lo podáis ver y os lo voy a leer. Si veis aquí arriba, Key Memory, aparece ahora. ¿Cuál es el recuerdo de este personaje? En su infancia estuvo secuestrado por un Nexus 6 en una casa en ruinas de las colinas de Los Ángeles. Su mejor amigo, Chad, se sacrificó para salvarle la vida cuando el replicante los utilizó de rehenes antes de ser retirado por un Blade Runner. Su impotencia en aquel suceso le hace ser osado y correr riesgos innecesarios. Este es el recuerdo importantísimo para mi personaje, que tendrá, sin lugar a dudas, sus momentos en la partida, y del cual me podré valer a nivel mecánico para obtener algunos beneficios en algunas tiradas. Los replicantes también tienen estos recuerdos. La diferencia con los humanos es que son recuerdos implantados, ¿de acuerdo? Pero para ellos es tan real como si fuese un recuerdo
real. Valga la redundancia, ¿no? Es decir, funcionan exactamente igual. Siguiente punto. Igual que hemos diseñado mediante tablas ese recuerdo clave, nos tendremos que diseñar una relación clave. Nuestro personaje va a tener una relación con un PNJ exclusivamente para él, que aparecerá en partida, que el director del juego tendrá que sacar de alguna manera y que seguramente le metan algún tipo de problemas. Este también es un elemento muy importante y es uno de esos puntos, como el anterior, que podemos diseñar a nuestro gusto o bien recurrir a las tablas que nos aparecen aquí. Con las opciones que nos salgan, crear nosotros una identidad y una historia. En este caso, yo de nuevo he recurrido a las tablas, he lanzado con anterioridad y el resultado ha sido el siguiente. Podéis verlo ahora en la ficha de personaje. Mi resultado ha sido Vivian. ¿Cuál es la relación clave de mi personaje? Vivian. Vivian fue su esposa durante un tiempo. El divorcio era inevitable cuando Foster, que es el nombre que le he puesto al personaje, descubrió que trabajaba para una organización secreta que ayuda a los replicantes a vivir o salir de la Tierra. Ahora el amor que ardía entre ambos se ha transformado en odio, cuando él la detuvo y la obligó a cumplir condena. Ya está en la calle. Vale, esa es la relación clave, la relación importante de mi personaje. Su antigua mujer, su ex esposa. Hecho esto, lo que nos va a quedar van a ser ya los pasos finales de creación. Que, oye, son interesantes y son importantes y hay que hacerlos. Primero, el equipo. El equipo inicial. Y en este caso es común, porque en Blade Runner, puesto que nuestros personajes no dejan de ser sino policías, la práctica totalidad del equipo son objetos que les proporciona el cuerpo de policía de Los Ángeles. Así que básicamente todos empezamos con un equipo inicial que consta de una placa que les identifica como Blade Runners, un asistente de integración de conocimiento, como se quiera traducir, el Kia, ¿vale? Básicamente una especie de ordenador portátil que les permite acceder a la base de datos del ordenador central de la comisaría de policía, del cuartel general de la policía y demás. Un spinner especial de detective, el vehículo famoso, el coche famoso de detective volador y un arma. Hay dos opciones a elegir. Yo he escogido la clásica, la que vimos en la película original, que es el PKD Blaster, ¿vale? Aquí eso sí tendremos que ir a la parte del manual básico donde nos dan la información mecánica de ese arma, la cual he apuntado que hace un daño de 2, tiene un dado crítico de 12, el daño es de tipo piercing o penetrante, el rango de alcance mínimo es corto y el alcance máximo es medio. Y con esto, el equipo inicial del personaje. Todo esto, todos los Blade Runners, todos los personajes empiezan con esto, porque es el equipo de base que les da el departamento. Si quieren adquirir más, pues bien tendrán que recurrir al mercado negro o tendrán que solicitarlo al cuerpo mediante unas tiradas o gastos de recursos para que se lo cedan, pero siempre se lo cederán un tiempo concreto, a lo mejor para un caso durante unas horas, porque es del cuerpo, no es propio, y tendrán que justificar por qué lo necesitan. Blade Runner es un juego de rol, ya lo mencionaré en la reseña, que traslada muy bien a la mesa, a mi juicio, lo que sería una investigación policial y el interpretar a un policía. Hecho este paso, volvemos al manual, me vais a permitir, porque después del equipo inicial tenemos el objeto personal. El objeto personal es algo único, propio de nuestro personaje, que también va a tener una serie de utilidades mecánicas. Podemos diseñarlo de cero o podemos tirar en la tabla que nos aparece aquí. Yo he tirado en la tabla, me ha salido una fotografía y lo que he hecho ha sido apuntar que mi objeto personal es una vieja fotografía de Chad y mi personaje. Chad, aquel muchacho que se sacrificó durante el secuestro de su infancia. Vale.
Siguiente punto. Puntos iniciales Chingen. Básicamente, el dinero inicial con el que empieza el personaje. Esto viene determinado por el arquetipo y dependiendo del nivel de experiencia de nuestro personaje, pues tendrá un bonificador o un penalizador. En el caso de experimentado, no tiene ni bonificador ni penalizador, así que solamente el resultado. Mi arquetipo empieza con un D6 de puntos de Chingen, así que vamos a ver un 3. Vale, bueno, pues voy a la ficha de personaje. Abajo del todo, donde me aparece aquí Chingen Points, marco 3 puntos. 1, 2 y 3. Sería la riqueza del personaje. Vale, continuamos. Más cositas. Para finalizar, la apariencia. De nuevo, el arquetipo nos ofrece sus sugerencias. Cuando una cosa que me ha gustado de este juego, en lo referente a la apariencia, no se trata de decir, mi personaje es alto, mide, yo qué sé, 1,80 m, tiene ojos azules, pelo castaño y es muy guapo, yo qué sé. No es tanto una descripción física como lo que nos sugieren es algún tipo de peculiaridad o algo que lo identifica, ¿de acuerdo? A lo mejor su apariencia no es tanto como es exteriormente, sino que lleva siempre una gabardina rasgada, llena de viejas marcas de bala, por poner un ejemplo. Eso es la apariencia. Da igual si es más guapo, todo eso se puede fijar en partida. Es el detalle que hace que llama la atención al resto de personas cuando lo observa, cuando lo mira. En el caso, dentro de las sugerencias que me ofrecía el arquetipo de inspector, me ha gustado porque iba muy bien con la relación clave de mi personaje, la última opción, y es la que he escogido. No puede parar de tocarse la marca del dedo donde solía estar su anillo de boda. ¿Vale? Esa es la apariencia de mi personaje, eso es lo que llama la atención. Que está todo el rato como con una especie de tic nervioso, tocándose esa marca donde debiera estar el viejo anillo de boda que tenía mientras estuvo casado con Vivian, y que ahora esa relación se ha truncado por estar en puntos opuestos de la ley, vamos a decirlo así. Es eso, y ya está. Y creo que funciona mucho mejor que decir es alto, mide 1,80 m, tiene ojos castaños y pelo, yo que sé, azul, por decir chorradas. Funciona mucho mejor eso. Me gusta mucho más. Vale, y un nombre. Así que voy de nuevo a la ficha. Un nombre. Foster Worth. De nuevo, aquí aparecen opciones en el arquetipo. Yo he escogido de todas las opciones el de Foster Worth, que me ha gustado. Y ya para finalizar del todo, ¿dónde vive tu personaje? Su hogar. Escógelo o lance la tabla aleatoria donde hay diversas opciones. ¿Vale? Desde que vive con su relación importante, que no tiene una casa, o que vive en un apartamento lujoso, o en una casa abandonada. Mi opción, lo que me ha salido, es lo que sigue. Vive en un austero y escasamente decorado apartamento del departamento de policía en el sector 5, minúsculo y claustrofóbico. Mi casa ni siquiera es mía, pertenece al departamento que me la cede. Y con esto finalizamos nuestro personaje para Blade Runner RPG. Ya está dispuesto para salir a la calle a investigar, a perseguir a esos pellejudos, a esos replicantes y a proteger la ley en las calles de Los Ángeles. Espero que os haya resultado interesante este vídeo. Evidentemente ha sido algo largo, pero por las explicaciones también gano en agilidad haciendo las cosas de antemano. Y nos vemos, espero que dentro de poco, con la reseña de Blade Runner, el juego de rol. Y por qué no decirlo también, si consigo sacarla adelante, con la partida o una partida de Blade Runner, el juego de rol. Así que muchas gracias por vuestro tiempo. Suscribiros al canal si queréis ver más vídeos. Darle a me gusta para que se lo recomiende el algoritmo de YouTube
a otras personas como vosotros que pudieran estar interesadas. Y nada más. Nos vemos. Adiós. Sed felices.